ha sintonizado Frecuencia Maldita. Aquí, cada historia fue encontrada. Cada voz tiene un origen, y algunas jamás debieron ser escuchadas. Ponte los auriculares, apaga la luz, y escucha bajo tu propia responsabilidad. California, finales de los años 60. Era una época de cambios. La música llenaba las calles. La juventud hablaba de libertad. Y miles de personas creían que estaban viviendo el comienzo de una nueva era. Pero, mientras el mundo miraba hacia el futuro, alguien comenzó a sembrar el miedo. Un hombre del que nadie conocía el rostro. Un asesino que no buscaba ocultarse. Buscaba ser recordado. Y lo consiguió. Hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza quién fue realmente. La historia lo conocería con un solo nombre: Zodiac. Todo comenzó la noche del 20 de diciembre de 1968. En una zona apartada cercana a Lake Herman Road, dos jóvenes habían estacionado su automóvil. Eran David Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16. Habían salido juntos en una cita. Nunca regresaron a sus casas. Poco antes de la medianoche, un conductor encontró la escena y dio aviso a la policía. Los investigadores no entendían qué había ocurrido. No existían testigos. No había un motivo evidente. El caso quedó sin resolver. Y muchos pensaron que se trataba de un crimen aislado. Pero estaban equivocados. Meses después, en la madrugada del 4 de julio de 1969, otra pareja se encontraba dentro de un automóvil, esta vez en Blue Rock Springs Park. De repente, un vehículo se detuvo junto a ellos. El conductor descendió. Se acercó sin decir una palabra. Y abrió fuego. Una de las víctimas, Michael Mayo, sobrevivió al ataque y pudo ofrecer un testimonio clave a la policía. Poco después, alguien llamó por teléfono para atribuirse la responsabilidad de ese ataque, y también del doble homicidio ocurrido meses antes. Por primera vez, los investigadores comprendieron que estaban buscando a un asesino en serie. Pero lo que ocurrió semanas después cambiaría la historia para siempre. El 1 de agosto de 1969, 3 importantes periódicos de California recibieron una carta. Cada sobre contenía un fragmento de un criptograma. Si unían las 3 partes, aparecía un mensaje cifrado de 408 símbolos. El autor exigía que los diarios publicaran el contenido en primera plana, y amenazaba con cometer nuevos asesinatos si no lo hacían. Al final de cada carta, había un extraño símbolo, un círculo atravesado por una cruz. Era la primera vez que aparecía la firma que haría famoso el caso, Zodiac. La policía pidió ayuda al público. Expertos intentaron resolver el código, sin éxito. Hasta que ocurrió algo inesperado. Una pareja de profesores aficionados a los rompecabezas, Donald y Betty Harden, logró descifrar gran parte del mensaje desde su casa. El texto sorprendió a todo el país. No revelaba el nombre del asesino, no explicaba quién era. Era, sobre todo, una declaración de poder y una forma de sembrar miedo, afirmando que disfrutaba causar terror y dejando ver una visión perturbadora del mundo. Sin embargo, había una frase que llamó especialmente la atención. El asesino aseguraba que no revelaría su identidad, porque eso facilitaría su captura. Desde ese momento, el caso dejó de ser únicamente una investigación policial. Se convirtió en un fenómeno nacional. Cada nueva carta, cada nuevo símbolo, cada mensaje cifrado, era publicado por los medios de comunicación, y el asesino parecía disfrutar de cada minuto de atención. Mientras miles de personas intentaban descubrir quién era, él seguía observando, esperando, y preparando su siguiente movimiento. En la segunda parte, el Zodiac volverá a actuar. Conoceremos el inquietante ataque ocurrido en Lake Berryessa, el asesinato del taxista Paul Stine en pleno San Francisco, y las cartas que burlaron una y otra vez a la policía. Para finales de 1969,
El nombre Zodiac ya ocupaba las portadas de todo Estados Unidos, pero la policía seguía sin saber quién era. No tenían un rostro, no tenían un nombre, solo cartas, criptogramas, y un asesino que parecía disfrutar viendo cómo el miedo se extendía por California. El 27 de septiembre de 1969, dos estudiantes universitarios, Brian Hartnell y Cecelia Shepard, pasaban la tarde junto al lago Lake Berryessa. Era un lugar tranquilo, perfecto para un picnic. Poco después de las 6 de la tarde, un hombre apareció caminando lentamente hacia ellos. Llevaba una capucha negra que cubría completamente su rostro. En el pecho había un símbolo, un círculo atravesado por una cruz, el mismo que aparecía en las cartas enviadas a los periódicos. El desconocido afirmó ser un fugitivo que necesitaba dinero y un automóvil para escapar. Pero, a medida que pasaban los minutos, quedó claro que esa historia no era cierta. Lo que ocurrió después convirtió aquel lugar en una de las escenas más recordadas del caso. Brian Hartnell sobrevivió y pudo ofrecer un relato detallado del aspecto del atacante, de su forma de hablar y de cómo actuó durante aquellos minutos. Su testimonio se transformó en una de las piezas más importantes de toda la investigación. Antes de abandonar el lugar, el agresor caminó hasta el automóvil de las víctimas. Con un marcador negro escribió sobre la puerta del vehículo, anotó las fechas de ataques anteriores y añadió la del día. Debajo, firmó con el mismo símbolo del Zodiac. Era como si quisiera dejar una firma para asegurarse de que todos supieran quién había estado allí. Pero apenas 2 semanas después, el caso dio un giro aún más inquietante. La noche del 11 de octubre de 1969, un taxista llamado Paul Stein recogió a un pasajero en San Francisco. El viaje parecía completamente normal. Sin embargo, cuando el vehículo llegó a destino, el pasajero lo atacó y escapó a pie. Varios adolescentes observaron lo ocurrido desde la ventana de un edificio y llamaron inmediatamente a la policía. Por un error en la descripción transmitida por radio, algunos agentes buscaron a una persona con características distintas a las del verdadero sospechoso. Ese fallo permitió que el responsable escapara. Es uno de los errores más conocidos de toda la investigación. Días después, los periódicos recibieron una nueva carta. Dentro del sobre había un fragmento de la camisa de Paul Stein. Aquello confirmó que quien escribía era realmente el asesino. Ya no quedaban dudas. El Zodiac no solo cometía los crímenes, también controlaba el relato. Parecía disfrutar burlándose de la policía y de los medios de comunicación. Las cartas continuaron llegando. Algunas contenían nuevos criptogramas, otras amenazas. En una de ellas afirmó que colocaría explosivos para atacar a personas al azar. Las autoridades investigaron esas afirmaciones, pero nunca encontraron pruebas de que esos ataques llegaran a producirse. Muchas de sus cartas mezclaban datos reales con afirmaciones cuya veracidad nunca pudo comprobarse, y eso hacía aún más difícil distinguir entre los hechos y las provocaciones. Mientras tanto, miles de ciudadanos comenzaron a colaborar. Llegaban llamadas, cartas, denuncias, supuestos avistamientos. Cada semana aparecía un nuevo sospechoso, pero ninguno podía ser vinculado de forma concluyente con el caso. El asesino parecía haberse convertido en un fantasma, sin rostro, sin identidad. Y siempre, un paso por delante. En la tercera y última parte, conoceremos a los principales sospechosos que investigó la policía. Descubriremos por qué, más de medio siglo después, el caso sigue oficialmente sin resolverse. Y analizaremos la pregunta que aún obsesiona a investigadores de todo el mundo. ¿Quién era realmente el Zodiac? A finales de 1969, el nombre Zodiac ya era conocido en todo Estados Unidos. La policía había recibido decenas de cartas, miles de pistas, cientos de llamadas. Y aún así,
No tenía un sospechoso que pudiera ser acusado con pruebas concluyentes. Era como perseguir a un fantasma. Con el paso de los años, surgieron numerosos nombres, pero hubo uno que se repitió más que ningún otro. Arthur Leigh Allen. Vivía en California. Tenía antecedentes por otros delitos, y varias circunstancias llamaron la atención de los investigadores. Algunas personas afirmaron que había hablado del nombre Zodiac antes de que se hiciera famoso. También hubo coincidencias relacionadas con relojes que utilizaban el mismo símbolo del círculo con una cruz. Durante años, fue el principal sospechoso. Su casa fue registrada, se analizaron objetos personales, se compararon muestras de escritura, pero ninguna prueba logró demostrar de forma definitiva que fuera el asesino. Décadas más tarde, los avances científicos permitieron revisar evidencias que antes parecían imposibles de analizar. Los investigadores intentaron obtener perfiles de ADN a partir de sobres y sellos de algunas cartas atribuidas al Zodiac. Sin embargo, existía un problema. No todas las cartas estaban confirmadas como auténticas, y muchas pudieron haber sido manipuladas por distintas personas antes de ser preservadas como evidencia. Eso dificultó enormemente cualquier comparación genética. Hasta el día de hoy, no existe una identificación oficial basada en ADN. A lo largo del tiempo, otros nombres también aparecieron en documentales, libros e investigaciones independientes. Algunos autores defendieron diferentes sospechosos. Otros propusieron teorías completamente distintas, pero ninguna ha sido aceptada de manera concluyente por las autoridades. El caso continúa oficialmente sin resolverse. ¿Y las cartas? Algunas fueron descifradas. Otras siguen siendo un misterio. Uno de los criptogramas más famosos permaneció sin solución durante más de 50 años. Recién en 2020, un equipo internacional de especialistas consiguió descifrar gran parte de ese mensaje utilizando programas informáticos y técnicas de análisis criptográfico. Sin embargo, el texto tampoco reveló el nombre del asesino. Una vez más, el Zodiac parecía haberse asegurado de dejar preguntas, en lugar de respuestas. Más de medio siglo después, el expediente sigue abierto. Muchos de los detectives originales ya no están. Los testigos envejecieron, las pruebas se deterioraron, y el hombre que sembró el terror en California podría haber muerto hace décadas, o quizá nunca estuvo entre los sospechosos más conocidos. Esa incertidumbre es precisamente lo que mantiene vivo este caso. Porque no hablamos solo de un asesino en serie, hablamos de un hombre que convirtió el miedo en un espectáculo, que utilizó los medios de comunicación como parte de su estrategia, y que logró algo que muy pocos criminales consiguen: ser recordado, sin que el mundo supiera jamás quién era realmente, quizás en algún archivo olvidado, en alguna vieja caja de evidencias, o en una muestra que la tecnología del futuro pueda analizar, se encuentre la respuesta. Hasta entonces, el nombre de Zodiac seguirá ocupando un lugar entre los mayores misterios criminales de la historia. Y tal vez, ese era exactamente su objetivo. No solo cometer crímenes, sino asegurarse de que el mundo jamás pudiera olvidarlo. En Frecuencia Maldita creemos que algunos expedientes no permanecen abiertos porque falten preguntas, sino porque todavía no existen respuestas. Y el caso Zodiac es uno de ellos. ¿Has escuchado Frecuencia Maldita? Porque algunos asesinos desaparecen, pero sus enigmas sobreviven para siempre.